Bien, muy buenas noches con los presentes. Hoy tenemos un espacio interesante, importante respecto a la mentoría en la investigación cualitativa. Esta tercera sesión de mentoría, la cual la desarrollamos con el mejor agrado desde el grupo de RENACIT de la Universidad César Vallejo, la dirigimos a toda la colectividad vallejiana con el propósito de que puedan ustedes tener presente criterios tal vez genéricos, pero interesantes e importantes respecto a cómo realizar mejor una elaboración de investigación cualitativa, ¿no? Para nosotros es muy grato, justamente en toda esta semana muy atareada del Governance Conference, que es la quinta que está desarrollando la escuela de posgrado. Bueno, en simultáneo, acogernos una hora para trabajar este tema de mentoría, para tratar un tema en específico, que es la investigación cualitativa. Entonces, para nosotros eso es interesante e importante. Para ello, yo quería compartir con ustedes un tema de una diapositiva que ejemplifica eh, cómo poder ver el asunto, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el enfoque y proceso cuantitativo y cualitativo. A ver, unos minutos para poderlo ponchar correctamente. Bien, entonces, desde el enfoque y procesos que nosotros tenemos muy bien en mente, tenemos nosotros en especial los enfoques cuantitativo, cualitativo y también mixto, ¿no? Aunque en nuestra universidad, preferentemente de acuerdo a la guía de productos acreditables, tenemos el cuantitativo y el cualitativo. No tenemos el contexto del mixto. El cuantitativo, ustedes lo han podido percibir en la primera sesión de mentoría a cargo del doctor Noel Alcas, y luego el aspecto de la revisión sistemática que puede ser tanto cuantitativa como cualitativa. Pudieron ustedes muy bien trabajar con la doctora Francis, la doctora Isabel Menacho en una segunda sesión de asesoría de mentoría, y ahora vemos conmigo la parte es explícitamente cualitativa. Entonces, de pronto esta diapositiva nos ayuda a nosotros a tener algunos criterios genéricos de cómo concebir la investigación, que creo que eso es preferente e importante. ¿Por qué? Porque requerimos procesos sistemáticos, empíricos, críticos, que nos conlleve a una redacción y elaboración adecuada del artículo científico a la cual nos aboca, a la investigación a la cual nosotros estamos inmersos. Entonces, dentro de ese contexto preferente hay mucha incidencia en el ámbito de la investigación cuantitativa, el cual tiene un proceso explícito, como aquí señalamos, desde la idea, el planteamiento del problema, la revisión de la literatura en tercer orden, la visualización del alcance del estudio, la elaboración de la hipótesis y definición de variables, el desarrollo del diseño, la definición de la selección de muestra, la recolección de datos, el análisis de los datos, la elaboración del reporte. Y este proceso secuencial es importante de la revisión de la literatura y del marco teórico, en un orden y a la vez dentro de un método. ¿Cuál es ese método? Hipotético deductivo. Es el método propio de la investigación cuantitativa. Sin embargo, cuando nosotros nos abocamos al ámbito cualitativo, es diferente. En el ámbito cualitativo nosotros tenemos otro criterio. La literatura existente está íncita en todo. Entonces, yo cuando voy a elaborar un artículo científico, tengo que tener presente que mi literatura, mi abordaje teórico, es íncito en todo el proceso. A diferencia de que el cuantitativo, yo tengo que primero establecer mi idea, establecer mi introducción con mi realidad problemática y luego trabajar mi marco teórico, ¿no? Rígido en base a lo que yo estoy proponiendo, a diferencia que en el cualitativo no. Cualitativo tenemos no precisamente un marco teórico, tenemos un abordaje teórico de un marco de referencia de la literatura existente que va íncito en toda la elaboración de la investigación. Y eso es importante. Ciertamente para ello tenemos que centrar nuestra investigación en la idea de la problemática, la idea que a nosotros nos da luces para poder generar la investigación. Y esa idea tiene que ser una idea que contiene una categoría de estudio, una unidad de estudio en la cual se busca interpretar, se busca argumentar, se busca establecer el discurso,
El discurso en el cual se pueda, a través de la discusión y resultados, lograr el corpus de la investigación. ¿Y cuál es el corpus de la investigación? Es decir, el desarrollo discursivo, argumentativo suficiente que permita la interpretación hermenéutica correcta de lo que yo quiero. Es muy diferente en todo caso a la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa va centrada y apoyada en datos estadísticos, en procedimientos estadísticos, mientras que en la cualitativa va centrada en unidades de estudio. La cuantitativa tiene variables y requiere muchas veces relación, requiere muchas veces influencia, requiere dos variables para poder trabajar, y es más, requiere dimensiones, requiere que exista autores que han hablado o estudios previos que hayan hablado del tema problema. En el cualitativo no. ¿Y por qué en el cuantitativo? Porque partimos de un espacio hipotético deductivo, o sea, de todo el universo, y por lo tanto necesitamos saber qué autores, qué estudios previos hablan del tema. Si no las tengo, me genero inconvenientes. A diferencia que la investigación cualitativa, en la cualitativa no requerimos eso. ¿Por qué? Porque no partimos del enfoque del método hipotético deductivo. Esa no es nuestra característica principal. Nuestra característica principal es el método deductivo, inductivo propiamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a través del método inductivo, es decir, a través del estudio de caso, a través del diseño fenomenológico, a través del diseño etnográfico o la investigación-acción o la teoría fundamental, iniciamos la investigación. Eso es interesante, ¿no? Entonces, para nosotros en la investigación cualitativa, ¿qué prima? El método inductivo. Y eso la debemos tener clara, el método inductivo. Es decir, nosotros no partimos de lo general a lo específico. Nosotros, a la inversa, partimos de lo específico para proyectar a la problemática general. Y eso es interesante porque partimos de la problemática en sí, podemos analizar un estudio de caso, varios estudios de caso, podemos afinar con técnicas de análisis de fuentes documentales, podemos afinar con técnicas de análisis comparado, podemos afinar con técnicas de análisis normativo, podemos afinar con otras técnicas adicionales de las entrevistas, por ejemplo, es importantísima, de profundidad, a diferencia del cuantitativo que se tiene encuestas, ¿no? Encuestas que son dicotómicas o politómicas, que utilizo alfa de Cronbach o utilizo Q de Richardson para poder definir si estas son dicotómicas o politómicas, ¿no? Pero son cerradas, mientras que nosotros en el ámbito cualitativo tomamos como esencia una técnica interesante que viene a ser la entrevista, y la entrevista de profundidad abierta, no tiene respuestas cerradas. Y esta entrevista se legitima, se fideliza a través de la categoría y categorización, así como también utiliza este método, el enfoque cuantitativo a través de la operacionalización de variables, ¿no? Entonces, mire que eso es bastante interesante, muy sui generis en el ámbito cualitativo, pero usted tiene que pensar que yo parto de un método inductivo y a la vez parto de ¿qué? Parto de la interpretación del asunto abductivo en su metodología. ¿Eso qué quiere decir? El aspecto crítico, el aspecto de una recensión crítica, de una construcción crítica de la problemática, donde puede haber asuntos convergentes y divergentes. No necesariamente yo tengo que tener posiciones en la misma postura que la que yo tengo. Puede haber posturas totalmente contradictorias. Precisamente la investigación cualitativa te permite esa interpretación, porque como se refiere François Jenny, no existe en el ámbito cualitativo verdades absolutas ni en la investigación cualitativa. No, hay que adoptar las posiciones, sostener las posiciones y de esa manera construir una discusión, construir un corpus, a lo cual se llama la discusión del constructo, para finalmente, a través del discurso, a través del argumento, a través de la interpretación, a través de la hermenéutica, construimos eficientemente una elaboración, sea de un artículo científico o sea de un proyecto de investigación. Entonces, por lo tanto, para nosotros el enfoque cualitativo es muy sui generis, muy interesante, donde es bastante reflexivo, donde la posición del investigador tiene un papel preponderante y donde tiene ciertamente que tenerse en cuenta los sesgos del investigador para buscar muestreos no probabilísticos, muestreos intencionales
muestreos que le permitan a usted tener por saturación las mejores esencias técnicas, como podría ser la entrevista, como podría ser fuentes documentales, como podría ser la observación, como podría ser los estudios de caso, como podría ser los estudios comparados, como podría ser los estudios normativos, lo que requiera mi elaboración de mi investigación, pero en tal sentido que esa le dé un cuerpo. Es muy diferente al modelo de la revisión sistemática, en donde yo pueda tomar datos generales de la revisión, podría tomar las conclusiones de las cuales han arribado cada uno de los investigadores y hacer una compilación de los mismos y de ella partir de un análisis de revisión o metaanálisis que ciertamente ustedes ya lo han visto en una sesión anterior de metodología, ¿no? Y en una sesión anterior de la mentoría. Nosotros en el ámbito cualitativo no estamos precisando revisiones, estamos haciendo un enfoque en base a diseños. ¿Y cuáles son esos diseños preferentes? Así como el cuantitativo tiene sus diseños experimental, no experimental, cuasi experimental, ¿no? Nosotros tenemos el diseño estudio de caso. ¿Por qué? Porque partimos del método inductivo adictivo. Luego tenemos preferentemente el diseño etnográfico, ¿no? Basado en el aspecto poblacional, sociográfico de la realidad, que esto va del tono de la fenomenología. No nos interesa la realidad en sí, sino que esa cuestión que genera la realidad origina una problemática a la cual yo debo absolverla y debo analizarla y debo cuestionarla y debo interpretarla, ¿no? A través de la hermenéutica. Entonces, nuestro método es un hermenéutico inductivo interesante. ¿Puedo yo hacer investigación bajo el método deductivo? Claro que sí, pero no hipotético, porque nosotros en el ámbito cualitativo no tenemos por qué formular hipótesis, ¿no? Porque las conclusiones a las que se van a arribar van a dar respuesta a los objetivos y van a ser hermenéuticas, van a ser argumentativas, interpretativas, reflexivas, no así a partir de una hipótesis. No requerimos la hipótesis, no es una camisa de fuerza la hipótesis para la investigación. La investigación va a surgir a partir de los objetivos y estos objetivos van a contener un objetivo general y objetivos específicos que en la mayoría de los casos debe ser mayor a 4 a 5 objetivos que te permita a ti alcanzar inclusive objetivos de mejora, objetivos de resultado, para con una justificación teórica interesante, importante, de aquellos que han tratado de absolver esta problemática y la justificación práctica de la cual yo busco metodológicamente de un diseño de estudio de caso o una combinación de diseños. Porque, ¿qué sucede en la investigación cualitativa? Te permite hacer el mix de diseños, ¿no? Podría tratar un diseño de estudio de caso con fenomenológico, o podría ser un diseño fenomenológico con teoría fundamentada, o podría establecer un diseño etnográfico con un diseño de estudio de caso, o un diseño de investigación-acción con un diseño etnográfico. Es decir, yo puedo hacer una combinación de la misma. Entonces, acá lo que prima y es interesante es el abordaje teórico. El abordaje teórico es muy diferente porque yo no tengo por qué establecer mi relación en base a la influencia o a tal vez que pueda ser de las variables respecto a mi marco teórico. No, yo tengo que construir en base a las unidades de estudio de mi categoría, categorización e indicadores que me permitan a mí tener criterios importantes del bagaje de la cual yo requiero como investigación. Entonces, para mí eso es interesante, ¿no? Entonces, partiendo desde esa perspectiva de literatura existente, yo la puedo combinar. ¿Por qué? ¿Dónde es más importante el bagaje de lo que se refiere a propiamente el abordaje teórico? En la discusión y resultados. Ahí es importante. ¿Por qué? Porque en la discusión y resultados yo voy a construir la triangulación. Para mí la triangulación dentro del estudio cualitativo, ¿qué viene a ser? La triangulación viene a ser la confiabilidad de la experiencia que yo tengo. Entonces, en esa confiabilidad, yo puedo mostrar diferentes escenarios, ¿no? Puedo mostrar una triangulación de estudio de caso, una triangulación de fuentes documentales, una triangulación de derecho comparado o de análisis comparado. Podría llevar una triangulación también de análisis sociológico, etnográfico, una triangulación de artículos científicos a manera de revisión,
O sea que el método de revisión sistemática podría formar parte de mi discusión y resultados, ¿no? Entonces, esto resulta interesante porque la literatura está en todo momento. O sea, no es que está en una parte, como muy bien se puede observar tanto en la elaboración de estudios cuantitativos, sino está latente en todo momento, en la inmersión inicial en el campo, en el concepto del diseño, en la definición de la muestra, estaría presente en el análisis, que viene a ser la interpretación de los datos y la elaboración de los resultados. Está presente siempre el bagaje de la influencia del marco de referencia. ¿A través de qué? De la triangulación. Muy bien lo habla Densing dentro de la investigación cualitativa. Entonces, esta mentoría que estamos realizando con una primera aproximación introductoria para que luego podamos discutir con cada uno de ustedes, ¿no? Abrir el escenario para poder absolver desde el ámbito de sus preguntas algunas aclaraciones que ustedes quieren en la elaboración de la investigación cualitativa, ¿no? Que les va a permitir a usted tener algunos criterios interesantes. Entonces, esta investigación cualitativa, conforme se puede observar, tiene estos criterios interesantes que le óptica de trabajo que finalmente vamos a construir un corpus. Entonces, cuando usted elabora un artículo científico y le pregunta, ¿cuál es el corpus? ¿Es importante el corpus? Claro que sí, porque el corpus es precisamente la discusión, ¿no? Y eso es vital dentro de la elaboración de un artículo científico o de un proyecto de investigación, o en todo caso del desarrollo de una tesis. La discusión, porque la discusión tiene que contener un discurso. ¿Y la esencia de ese discurso qué es? El método hermenéutico. Y su esencia del método hermenéutico es el método inductivo. Preferentemente, podría hacerse investigaciones cualitativas utilizando el método inductivo y método deductivo. Podría darse el caso cuando se tiene teoría fundamentada o cuando se tiene un análisis de diseño etnográfico. Entonces, esta combinación resulta ser importante. Utilizando muestreos, claro que sí. ¿Qué tipo de muestreo? Un muestreo por saturación, un muestreo intencional, un muestreo no probabilístico, que también resulta interesante. Entonces, a diferencia de los muestreos probabilísticos que se dan en el cuantitativo, este es por saturación, este es de muestreo por estudios de caso, ¿no? Y las técnicas vitales dentro de la investigación cualitativa es la entrevista de profundidad abierta, semicategórica. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo en cualquier momento ajustar las preguntas de los ítems de mi investigación. No tengo un escenario parametrado de poner mi ítem de pregunta y esa no se cambia, no. La puedo cambiar a criterio del investigador, a criterio del entrevistado, a criterio del validador o a criterio de la triangulación. O sea, podría haber varios aspectos en los que podría ajustar y esa se llama propiamente la técnica semiestructurada. ¿Por qué? Porque me permite ese movimiento de términos, de relación que haga posible la construcción adecuada de mi investigación. Entonces, este introito que realizamos sobre cómo elaborar una investigación cualitativa nos resulta interesante e importante para el tema de la mentoría. ¿Para qué? Para que ustedes en el momento que están elaborando su investigación y quieren darle el tono, el enfoque cualitativo, sepan que tiene un tipo de investigación básica, que es consustancial al tema del método inductivo y que con ello van a lograr ustedes un análisis importante de una categoría de estudio y que finalmente en sus conclusiones van a contener una interpretación de lo que ha podido usted lograr a través de su triangulación, a través de su abordaje teórico, a través de su estado del arte y a través de las justificaciones las cuales han conllevado la importancia, lo novedoso del tema que ustedes tienen y que finalmente se ha tornado en una elaboración interesante, una elaboración respetando las guías de APA 7, una interpretación que quizás pueda ser utilizada con instrumentos conforme se ve en esta lámina de Atlas T, el Atlas T 8 y 9, que ahora es bastante amigable, es un Atlas T que permite la instrumentalización de vídeos, instrumentalización de audios, de recortes
de textos que puedan permitir establecer categorías, códigos y relaciones y que puedan ilustrar a través de diagramas como el diagrama de Sankey y otros diagramas, se le pueda instrumentalizar el efecto de cómo se obtienen los resultados y estos resultados ya vaya a establecerse la discusión como propiamente se llama el corpus de la investigación. Entonces, mire, es interesante, es un tema ya que hoy en día está tomando bastante prevalencia en el mundo de la investigación, ¿no? Y que creo que hay muchos sectores, inclusive ingeniería y otros que eran eminentemente cuantitativos, hoy ya realizan investigaciones cualitativas, pues lo que muchas veces persiguen es interpretar, ¿no? A diferencia del enfoque cuantitativo. Bien, entonces, esta era la introducción al tema y muchas gracias por escuchar esta mentoría. Pasaremos inmediatamente a escuchar las preguntas que ustedes tengan respecto a cómo realizar y elaborar una investigación cualitativa, sea en un artículo científico o en todo caso en un proyecto de investigación o desarrollo propiamente del informe de investigación. Muchas gracias. Bien, abrimos el debate, señorita.